El 1 de junio es la elección judicial, hay cientos de candidatos a cargos judiciales, miles de candidatos a cargos judiciales en el país y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia de nuestro país, se elegirán 9 posiciones, 9 vacantes. 9 vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de entre 63 candidatas y candidatos. Entre los candidatos se encuentra Carlos Odriozola, abogado litigante, es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quien, así como otros aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han hecho uso de la creatividad para que la opinión pública, los votantes, volteen a verlos. En este caso, Carlos usó la red de contactos Tinder. Carlos, ¿cómo está? Buenos días, gracias por aceptar esta conversación. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Sí, pues llamó la atención por Tinder, Carlos, pero bueno, usted tiene una trayectoria mucho más allá de Tinder. Sí, bueno, la verdad es de que el INE no nos dejó muchas opciones, nos dijeron que teníamos que hacer nuestra campaña en redes sociales y finalmente el Tinder es una red social, pues tal vez no como cualquier otra, pero finalmente es una red social. Sí, ¿y qué pasó cuando salió en Tinder? ¿Qué reacción provocó? Bueno, la verdad es de que fue una incursión, digamos, en esa aplicación muy ética, no se engañó aquí a nadie, yo siempre manejé el tema de que estaba en campaña, sí. Ponía yo ahí mis propuestas, ponía mi fotografía de campaña, mi póster de campaña, las propuestas que estoy ahí de alguna manera indicando, y bueno, pues la gente le causaba evidentemente curiosidad y me decía, oye, pero entonces estás en campaña, no estás queriendo conocer a nadie. Le decía, no quiero conocer a nadie para tener intimidad ni una relación, simplemente estoy dando a conocer mi trayectoria y mis propuestas, y creo que la gente lo tomó bastante bien. La verdad es que fue una buena experiencia. ¿Le dieron match en Tinder? Muchos match, además yo incluía a personas obviamente adultas de 18 hasta 100 años, creo que decía en la aplicación, sí, de todos los géneros y condiciones, es decir, obviamente la política, la justicia tiene que estar abierta a todo tipo de preferencias sexuales, a todo tipo de personas, y así fue como lo hice en el Tinder, no me limité simplemente a mujeres. Sí, Carlos, platíquenos de usted, de su trayectoria. Tengo 30 años litigando, especialmente en materia de derechos humanos por las personas más vulnerables de la sociedad. Hace 20 años fundé el Centro contra la Discriminación, una ONG que ha llevado litigio estratégico en materia de derechos humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde hemos arribado infinidad de veces, lo cual nos ha permitido conocer perfectamente bien su manejo, su forma de resolver, especialmente en materia de derechos humanos. Llevamos varios litigios, digamos, que han sido paradigmáticos en materia de derechos humanos. Discriminación laboral por edad, discriminación laboral por discapacidad. Representamos ahí a una persona con discapacidad que llegó a ser incluso, después de nuestro litigio, contratada por la Corte, fue miembro de un par de ponencias durante 11 años, fue finalmente nombrada directora general de Derechos Humanos de la propia Corte, hoy es directora general de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública con Harfuch. Es decir, hemos tenido bastante efectividad en materia de derechos humanos. Hemos también defendido campesinos, la clase campesina a través de ejidatarios, por ejemplo, más de 100 familias de ejidatarios en Quintana Roo, quienes han sido despojados de sus tierras. Hemos visto la injusticia que ellos sufren a través de tribunales agrarios incompetentes, ineficientes, corruptos, y nosotros luchamos contra todo esto. Sí, ¿le ha tocado topar con pared en juzgados federales, Carlos? Sí, desde luego. Además, obviamente, para llegar a la Corte pasa uno por todas las instancias, pasa desde la primera instancia en los tribunales locales, apelaciones en los tribunales locales, pasa uno a los juzgados de distrito, tanto juzgados como tribunales colegiados de circuito en su caso, y después de ahí uno puede escalar a la Corte. Para llegar a la Corte, que es algo muy complejo, son unas puertas que se abren para muy pocos, por la técnica y por el dinero y por los abogados de alguna manera pues élite que hoy se tienen que tener para poder llegar allá. Hemos pasado por todo el camino. Sí, ¿cómo está este asunto del dinero, Carlos Odriozola? ¿Tiene referencia a temas de corrupción o es un asunto de que cuesta mucho una defensa para llegar a la Suprema Corte de Justicia?
Para llegar a la Corte se tienen, evidentemente, que evitar muchos escollos, ¿no? Entre ellos están los de la corrupción, porque evidentemente en el Poder Judicial sí existe corrupción en todos los niveles. Y entonces, una de las formas en las que uno avanza en sus litigios, pues claro que tiene que ser conocer cuáles son los puntos donde se puede uno verificar que existen actos de corrupción, saber más o menos cómo evitarlos, cómo sortearlos, cuando se pueden, a veces no se pueden sortear, por acendrado, digamos, que está la corrupción, y hay que seguir todo ese camino. Y además de todo, se requiere mucha técnica para que la Corte te admita sus amparos, los amparos en revisión, porque tienen unas reglas que les llaman de importancia y trascendencia, que son muy rígidas, muy subjetivas, y en muchas ocasiones lo que terminan haciendo es cometiendo injusticia. Sí, Carlos Odriozola, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Enrique Peña Nieto en su sexenio condecoró a Jared Kushner con el águila azteca, y usted se opuso. Fue uno de los abogados en México, fue el único abogado en México que promovió recursos para evitar que se le diera esta condecoración. Recuérdenos ese episodio. Así fue. La verdad es que en el 2015, cuando el hoy presidente Trump quiso postularse para ser candidato republicano a la presidencia, yo lo denuncié ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, visibilizando que lo que él decía de los migrantes era sumamente discriminatorio y de alguna forma nos indignaba. Fui el único que reclamé a través de esta ONG, y con eso visibilizamos el problema, puesto que el entonces canciller Meade tuvo que hacer un anuncio público condenando esa discriminación. En el 2018, como dices, cuando Peña Nieto en su último acto de gobierno le da la condecoración del águila azteca a Kushner, me indigné y presenté un amparo, pues que ya le tocó resolver a la judicatura ya siendo presidente López Obrador, y eventualmente, bueno, pues seguimos todo el camino, fue el juez de distrito, primero nos llevó el amparo, también el colegiado finalmente lo acabó haciendo, pero le dimos bastante batalla. Pedimos, evidentemente, la facultad de atracción de la Corte, se negó, la Corte no quiso entrar al tema, no quiso resolverlo, pero bueno, pues visibilizamos y sobre todo le manchamos, digamos, la condecoración a Kushner. Sí, Carlos, ¿de qué trata esta propuesta que tiene de abrir su ponencia, de llegar a la Corte a concurso público? Bueno, los ministros de la Corte, ministros y ministras, actualmente tienen 69 miembros, digamos, de su equipo de trabajo más directo. Sí. Todos abogados, entre ellos están los secretarios de estudio y cuenta, que son más o menos 10, otro tipo de auxiliares de un rango menor. En mi caso, si quedan 70, porque finalmente van a desaparecer 2 ministros, esperemos que sus ponencias se integren a las demás para tener más manos de trabajo. Vamos a pensar que sean esos 70. Bueno, los 70 los vamos a nombrar a través de concurso público, es decir, vamos a tomar solamente a los mejores, los más comprometidos, que tengan más conocimiento de la materia, que obviamente que tengan el mayor compromiso con los derechos humanos. Vamos a tener un equipo sumamente de excelencia. Sí, ¿es facultad de algún ministro atraer algún caso polémico que esté en algún juzgado? Y si es facultad de un ministro hacer esto, Carlos, ¿qué tema usted atraería? La facultad de atracción es de la Corte. Sí. Y evidentemente los ministros podemos proponer al Pleno, en su caso, que se atraigan también casos. Yo, en mi caso, estaría muy atento a cuestiones de derechos humanos, a casos que puedan llegar ahora sí que a mi ponencia, mis oídos, en donde existan violaciones graves de derechos humanos. Sí. Desde luego que yo solicitaría su atracción, porque es algo que visibiliza mucho y ayuda mucho a que realmente se haga justicia. Y desgraciadamente hay muchos casos que se quedan en los tinteros de los tribunales, donde en muchos casos también hay ciertos actos de corrupción, y eso no lo podemos permitir. Sí, ahorita está el tema polémico en las últimas semanas de las desapariciones en México, Carlos. De hecho, el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas está investigando el caso. Ha recibido información con respecto a la situación de desaparecidos en México. En septiembre habrá de reunirse esta comisión y van a determinar si llevan al Pleno de la Organización de Naciones Unidas el tema de la desaparición forzada en México. Hay elementos, dicen los integrantes de este comité, para aseverar que en México la desaparición forzada es sistemática y hay de alguna manera colusión
o no acción del Estado mexicano. ¿Usted qué opina, Carlos, sobre la desaparición en México? ¿Es un asunto en el que debe intervenir la Organización de las Naciones Unidas? Mira, evidentemente, en el caso de la Corte, sí, estaríamos obligados, si el ministro regresó la 57 en la boleta morada, estaría obligado sí, a respetar y hacer respetar en México todos los derechos humanos, porque conforme al artículo primero constitucional, son parte, evidentemente, de nuestra norma máxima y son inherentes a todos los seres humanos. Entonces, cualquier acto como estos que indicas, que influyan en los derechos humanos de las personas, debiera de ser eventualmente conocido por la Corte si es que su importancia lo amerita. Y estos casos, evidentemente, son importantes. Sí. Yo no podría en este momento decirte exactamente lo que haría en el caso concreto, porque de ser ministro, que es muy probable, estaría yo impedido para hacerlo. Sí, Carlos, es el número 57, me dice, boleta de color morado. Así es, la boleta morada, que es la de ministros y ministras. Yo tengo el número 57, Odriozola, Carlos Odriozola. Sí, ¿dónde puede la audiencia conocer su propuesta, Carlos? Pues tenemos una serie de redes sociales, todas ellas son @57 Odriozola, 57 Odriozola, estamos prácticamente en todas las redes sociales, con mucho gusto a la orden. Carlos, muchas gracias por tomar esta llamada, estamos en contacto. Muchas gracias, Juan Carlos, a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Hasta pronto. Es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hemos estado conversando con los candidatos a ministros